Llevas *2 años viviendo de mí. Además de cocinar, no sirves para nada. Esas fueron las palabras que mi esposo gritó frente a toda su familia durante la enorme fiesta por su ascenso, golpeando su copa de champaña para asegurarse de que todos lo escucharan. Me llamo Sophia Wilson, tengo 32 años, y antes de que pudiera asimilar la humillación, su madre deslizó unos papeles de divorcio sobre la mesa. Firma aquí, dijo con una sonrisa de desprecio. Ya no eres suficiente para mi hijo. Todos esperaban que llorara, suplicara o armara un escándalo. Pero yo simplemente tomé la pluma y firmé mi nombre en la línea indicada. Sonrieron, convencidos de que acababan de deshacerse de una carga. Pero a la mañana siguiente, cuando mi esposo llegó a las oficinas de su empresa, todos sus empleados lo miraban completamente sorprendidos. Cuando su secretaria le susurró: espere, ¿todavía no lo sabe? Su mundo entero se vino abajo. Habían olvidado un pequeño detalle. Yo nunca viví de su éxito. Él vivía del mío. Estábamos en un lujoso salón de fiestas celebrando el gran ascenso de Mark a director regional. Mark hizo sonar su copa de cristal y levantó la voz a propósito para que todos los invitados, tíos y primos voltearan a ver cómo me humillaba en público. Durante los últimos 2 años, mientras Mark subía la escalera corporativa, toda la humildad que alguna vez tuvo desapareció. En su lugar apareció una arrogancia insoportable. De verdad estaba convencido de que, por haber elegido quedarme en casa, cuidar nuestro hogar y cocinarle todos los días sus platillos favoritos, yo era una carga económica. Antes de que terminara de dolerme su burla, su madre, Evelyn, dio un paso al frente. Con una sonrisa llena de soberbia, puso sobre el mantel un convenio de divorcio que ya tenía preparado y lo deslizó hasta quedar frente a mí. Firma aquí, dijo con desprecio. Ya no eres suficiente para mi hijo. No vamos a permitir que lo sigas frenando ahora que por fin tiene éxito. Todo el salón quedó en absoluto silencio. La familia de Mark me observaba con frialdad, esperando que me derrumbara, llorara, suplicara perdón o hiciera un espectáculo. En lugar de eso, miré a Mark. Luego miré el documento. Y sentí una extraña sensación de libertad absoluta. Sin derramar una sola lágrima ni decir una palabra, tomé la elegante pluma dorada que estaba sobre la mesa. Con la mano completamente firme, firmé mi nombre en la línea. Mientras Mark y Evelyn sonreían victoriosos al tomar el acuerdo firmado, no tenían idea de que acababan de caer en una trampa. Para entender su arrogancia, hay que regresar 2 años atrás. Cuando Mark probó por primera vez el sabor del éxito corporativo, su forma de ver nuestro matrimonio cambió por completo. Como yo decidí quedarme en casa administrando nuestro hogar y ocupándome de todo, empezó a convencerse de que él era el único proveedor. Me veía por encima del hombro, como si yo fuera una carga que simplemente disfrutaba del dinero que él ganaba trabajando largas horas en la oficina. Todas las noches llegaba a casa, aventaba su portafolio sobre el sofá y se quejaba de lo agotador que era cargar él solo con el peso de nuestra familia. Mientras tanto, me veía sentada en la sala, frente a mi laptop, escribiendo tranquilamente. Cada vez que me preguntaba qué estaba haciendo, yo solo sonreía y respondía: estoy trabajando en un pequeño proyecto como freelance. Mark siempre soltaba una risita condescendiente y hacía comentarios burlones sobre mi pequeño pasatiempo. Pensaba que ganaba unas cuantas monedas para entretenerme o para comprar una que otra cosa del supermercado. Su ego era tan enorme que jamás se molestó en preguntar más. Nunca miró la pantalla de mi computadora. Nunca revisó nuestras cuentas bancarias. Y jamás se dio cuenta de que, mientras él pasaba los días tratando de impresionar a sus jefes, yo construía un imperio entero desde ese mismo sofá, trabajando cada noche. En su mente había creado una fantasía donde él era el rey y yo una esposa inútil que dependía totalmente de él. Nunca imaginó que la cómoda vida que llevaba estaba completamente bajo mi silencioso control. Porque la verdad era que yo no era solo una trabajadora independiente. Yo era la fundadora anónima y accionista mayoritaria de Vanguard Solutions, un conglomerado tecnológico valuado en varios millones de dólares. Durante los últimos 2 años operé intencionalmente desde las sombras. Confié la administración diaria a una junta directiva de absoluta confianza, mientras yo conservaba el 60% del poder de voto dentro de la empresa.
También mantuve mi nombre fuera de los registros públicos para proteger mi privacidad y, curiosamente, para darle a Mark la oportunidad de sentirse el principal proveedor del hogar. Quería proteger su frágil orgullo. Jamás imaginé que usaría esa consideración para destruirme. Pero la mayor ironía de aquella fiesta por su ascenso era algo que ni Mark ni su madre podían imaginar. La empresa de logística donde Mark había trabajado durante años hasta el agotamiento no decidió por sí sola nombrarlo director regional. 3 semanas antes, Vanguard Solutions había cerrado discretamente una enorme adquisición corporativa y había comprado por completo la empresa donde él trabajaba. Como accionista mayoritaria, fui yo quien revisó personalmente toda la información sobre la reestructuración. Cuando su nombre llegó a mi escritorio acompañado de una recomendación para ascenderlo gracias a sus excelentes resultados, sonreí y aprobé el ascenso. Lo vi como un regalo para mi esposo. Quería sorprenderlo revelándole mi verdadero éxito cuando él ya se sintiera seguro de su propia carrera. Pero él tomó ese ascenso. El mismo ascenso que yo había autorizado con mi firma anónima. Y lo utilizó como escenario para burlarse de mí frente a todas las personas que conocía. Mientras él y Evelyn celebraban su nuevo puesto creyendo que por fin se habían deshecho de una ama de casa inútil, ignoraban por completo cómo funcionaba realmente la jerarquía empresarial. Estaban convencidos de que Mark estaba llegando a la cima del mundo. Lo que no sabían era que, en la cima de ese mundo, había una sala de juntas. Y todas las llaves estaban en mis manos. A la mañana siguiente, Mark llegó a las oficinas centrales de la empresa recién reestructurada con el ego por las nubes. Vestía un traje nuevo hecho a la medida. Entró por las enormes puertas de cristal convencido de que lo recibirían con aplausos, felicitaciones y apretones de mano por parte de todos sus subordinados. Después de todo, él era el recién nombrado director regional. No veía la hora de presumir las llaves de su nueva oficina y demostrar que ahora tenía toda la autoridad. Pero, en cuanto puso un pie en el área principal de la empresa, un silencio extraño y sofocante se apoderó de todo el lugar. El constante sonido de teclados y llamadas telefónicas desapareció al instante. En lugar de admiración, sus empleados lo miraban con expresiones de absoluta lástima, confusión y sorpresa. Mark redujo el paso. Su sonrisa confiada empezó a desvanecerse al notar que la gente susurraba entre sí y lo señalaba cuando creía que él no los veía. Molesto y desconcertado por aquella extraña recepción, caminó directamente hacia el área ejecutiva y enfrentó a su secretaria. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el ambiente parece un funeral? Su secretaria levantó la vista. Estaba completamente pálida y sostenía un paquete de documentos recién impresos sobre la reestructuración de la empresa. Tragó saliva, miró los papeles y después volvió a verlo a los ojos. Con la voz temblorosa, susurró. Espere. ¿Todavía no lo sabe, Mark? Antes de que pudiera reclamarle por su tono, ella le entregó el aviso urgente de reestructuración corporativa. Mark recorrió el documento con la mirada. En cuanto leyó el encabezado oficial de Vanguard Solutions, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Apretó el documento con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y salió furioso rumbo a la sala de juntas. Se negaba a creer lo que acababa de leer. Tenía que tratarse de un error administrativo. Él era el nuevo director regional. Nadie podía despedirlo de la noche a la mañana sin enfrentar una enorme batalla legal. Abrió de golpe las pesadas puertas de la sala de juntas, dispuesto a descargar toda su furia contra el consejo directivo y recuperar el control. Pero lo que encontró lo dejó completamente inmóvil. Todos los miembros del consejo ya estaban sentados alrededor de la enorme mesa de caoba. Sin embargo, ninguno miraba al presidente. Todos tenían la vista fija en la cabecera de la mesa, donde una mujer permanecía sentada de espaldas a la puerta, observando la ciudad a través de los enormes ventanales. ¿Qué significa todo esto?, gritó Mark, intentando sonar autoritario aunque su voz temblaba. Quiero saber quién autorizó mi despido. Lentamente, la silla ejecutiva giró. En cuanto pudo verme, la mandíbula se le cayó y el color desapareció de su rostro. Rodeada por un equipo de imponentes abogados corporativos, yo permanecía sentada con absoluta calma, vistiendo un impecable traje ejecutivo hecho a la medida. Yo lo autoricé, Mark, respondí con una voz fría que resonó por toda la sala. Él dio un paso hacia atrás y negó con la cabeza, completamente incrédulo.
Toda la seguridad que había mostrado hasta ese momento se hizo pedazos. ¿Sofía? ¿Qué haces aquí? Tú solo eres un ama de casa. Esto es una broma. Lo miré fijamente. La única broma aquí es tu carrera. Deslicé un documento sobre la mesa. Anoche dijiste que yo no servía para nada, Mark. Pero como fundadora y accionista mayoritaria de Vanguard Solutions, esta empresa me pertenece, y tus servicios ya no son necesarios. Mientras Mark permanecía paralizado por el horror, el equipo legal comenzó a repartir las resoluciones finales de la empresa. Lo más irónico de toda su caída estaba en el mismo acuerdo de divorcio que él y su madre me habían obligado a firmar la noche anterior. Evelyn estaba tan obsesionada con proteger la nueva fortuna de su hijo que ordenó a su abogado incluir una cláusula extremadamente estricta que establecía una separación absoluta de todos los bienes presentes y futuros de cada uno. Querían asegurarse de que una ama de casa inútil jamás recibiera un solo peso del sueldo ni de los beneficios corporativos de Mark. Pero actuaron con tanta prisa y tanta ambición que nunca investigaron mi verdadera situación financiera. Sin darse cuenta, Mark había firmado un acuerdo que le quitaba cualquier derecho para reclamar una sola parte de mi imperio multimillonario. Según las mismas condiciones que ellos redactaron, todo lo relacionado con Vanguard Solutions seguía siendo exclusivamente mío. Miré directamente el rostro sudoroso de Mark y aprobé oficialmente la reestructuración inmediata de su departamento. No solo quedaba despedido con efecto inmediato por conducta inapropiada y por generar un ambiente laboral hostil. También ordené una auditoría completa de todos sus reportes de gastos y cuentas corporativas. Y las malas noticias no terminaron ahí. El automóvil de la empresa, el seguro médico premium y la lujosa vivienda corporativa que le había prometido compartir con su madre quedaron cancelados de inmediato. El cómodo estilo de vida de Evelyn dependía por completo de los beneficios que Mark recibía como empleado. Al intentar destruirme, terminaron destruyendo la única fuente real de ingresos de toda su familia. Mark no solo perdió a su esposa. Con sus propias decisiones, derrumbó el castillo de naipes sobre el que había construido la vida de toda su familia. Hoy estoy sentada en mi propia oficina ejecutiva, contemplando el impresionante horizonte de la ciudad. Y, por primera vez en mucho tiempo, soy completamente libre. Durante 2 largos años apagué mi propia luz para que un hombre arrogante pudiera sentirse poderoso. Pero jamás volveré a esconder mi talento para proteger el ego frágil de otra persona. Mark y Evelyn quisieron deshacerse de mí como si fuera basura. Sin embargo, fueron ellos quienes me enseñaron el verdadero valor de mi fuerza silenciosa. Aprendieron de la peor manera que nunca debes subestimar a la persona que trabaja en silencio detrás de cada éxito. Mi vida apenas comienza una nueva etapa. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué habrías hecho si hubieras estado en el lugar de Mark al entrar a esa sala de juntas y descubrir toda la verdad? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y comparte tu opinión. Muchas gracias por acompañarme hasta el final.